Muy buenas tardes, maestro. El día de hoy les vengo a hablar acerca de la metodología de la investigación. Vamos a tocar dos puntos principales, los cuales son el método de investigación y las técnicas de investigación que se emplean para la metodología de la investigación. Mi equipo en BIN está conformado por Ricky Antonio Cahuilcop y su servidor Esteban Alejandro Martín Alfaro. Vamos a partir del concepto de la investigación científica. ¿Cómo se define la investigación científica? Bueno, básicamente consiste en un proceso de análisis ordenado y sistemático. Todo ello mediante la aplicación de determinados métodos y criterios, así como el objetivo de tener un conocimiento, o sea, adquirir un conocimiento o aumentar el conocimiento que ya tenemos. Existen varios tipos de técnicas de investigación, entre los cuales podemos encontrar la entrevista, la encuesta, la observación, los grupos focales y los análisis de documentos. Vamos a comenzar con la entrevista. Bueno, la entrevista se define como un diálogo entre dos o más personas en el cual el entrevistador formula preguntas y el entrevistado contesta estas preguntas. Se divide en dos partes, pueden ser cualitativas o cuantitativas. Las cualitativas señalan las cualidades que tiene el entrevistado y las cuantitativas los datos que puede tener, por ejemplo, edad, peso, etc. Y otra de las principales características es que deben ser grabadas en video o audio o tomar notas, o sea, siempre debe llevar un registro. Ventajas y desventajas. Bueno, comenzando por las desventajas, es que la autocrítica con uno mismo puede ser muy rigurosa. Otra de las desventajas es la falta de confianza, la dificultad del entrevistador para hacer preguntas, la falta de experiencia y la procrastinación. Y sus principales ventajas es que nos brinda una información útil para el uso de otras técnicas, pueden ser cualitativas o cuantitativas, y nos brinda mayor comprensión de los datos que obtuvimos de la entrevista. Bueno, pasamos al segundo tipo de método, que es la encuesta. Bueno, la encuesta por definición son una serie de preguntas que se les hace a muchas personas para reunir o colectar datos generales. Se basa en la respuesta de la opinión pública sobre un asunto determinado. O sea, nosotros escogemos el tema y hacemos preguntas con base a ese tema para obtener información de cómo está la sociedad. Sus características, bueno, sus características principales es que deben ser breves, deben ser claras, sencillas, representativas y que pues nos genera un tipo de investigación a través de ella. Existe la opción que es opcional, puedes elegir si contestarlo o no, o tus respuestas pueden ser de opción múltiple, democrática, debe ser lógica, focalizada al grupo que tú quieres estudiar, estructurada, estratégica, confidencial, o sea, los datos obtenidos son confidenciales, interpretativa y lógica. Otra de las... Bueno, ahorita ya terminamos con las desventajas, perdón. Ahorita vamos a pasar con las ventajas. La principal ventaja es que nos resulta muy económico, muy práctico, los resultados obtenidos son rápidos y nos permiten esos mismos datos hacer un análisis y una predicción del futuro que podemos tener con base a los datos. Nos da recolección de datos en masa, es anónimo y no hay presión. Una de las desventajas pudiera ser la falta de honestidad de las personas que contesten la encuesta, interpretar mal las preguntas por parte
del encuestado o emitir malas respuestas por parte del que hace la encuesta. Y una de las mayores desventajas es que puede haber preguntas omitidas, o sea que la persona que conteste la encuesta se salte una pregunta y si varias personas la hacen, pues los resultados finales pueden no ser los mejores. Bueno, pasamos al siguiente método, que es el método de observación. El método de observación, por definición, nos dice que consiste en observar a los individuos en un entorno natural, en el que el observador no debe influir de gran manera en los hábitos normales del comportamiento que tengan los individuos observados. Bueno, sus características deben no ser intrusiva, el observador no debe molestar ni al entorno ni a los individuos. Es por eso que se considera una recolección de información fidedigna y se puede considerar como un área de la investigación. No hay participación por parte del observador. Ventajas y desventajas. Bueno, alguna de las ventajas es que es la identificación de relación causa-efecto. O sea, el observador, al estar observando lo que está pasando en el entorno, puede identificar cuál es la causa que genera cierto fenómeno y cuál es el efecto que producen estas causas. Desventajas. Existen aspectos no operavisibles, o sea que no se pueden ver a simple vista aunque lo estemos viendo, como por ejemplo los sentimientos de una persona. Nosotros podemos observar a un grupo de 5 personas que estén parados tranquilamente, pero no podemos observar su interior ni saber lo que están sintiendo con el simple hecho de observarlos. Errores humanos. Bueno, en esta parte pudiéramos nosotros interferir en el ambiente o en el entorno que se está dando y modificarlo por un error humano. Y pueden superponer mucho tiempo. Puede ser que estemos días y días observando y no pase nada, entonces el tiempo de observación sí se hace muy largo en ocasiones, ya que podemos estar ahí observando semanas, meses, inclusive años. Pasamos al siguiente, que es el de grupo focal. Bueno, la técnica de grupo focal es una herramienta utilizada en investigaciones cualitativas que requiere de la investigación. Un aporte teórico para planificar y alcanzar los objetivos de una investigación. Sus principales características son que define el objetivo de tu investigación, selecciona preguntas en el proceso de discusión, requiere de un moderador, se graba una sesión y el moderador maneja la sesión. Ventajas y desventajas. Bueno, en las ventajas podemos señalar que extraen datos cualitativos del producto o servicio, nos permite tener una información en un periodo considerablemente corto de tiempo a diferencia de otros datos cuantitativos, es capaz de analizar el impacto que tiene un producto en el cliente, es decir, si hay una tendencia clara hacia el consumo por parte del segmento del mercado o no. Y pueden ser utilizadas para propósitos relacionados con la gestión de los recursos humanos, mejoras dentro de la empresa, etc. Desventajas. Bueno, pasando a las desventajas, es que los resultados pueden ser poco profundos, ya que por su mínima rapidez puede ser que no sean los mejores. Y los resultados dependen en gran medida de la preparación del moderador y su imparcialidad. Suelen tener un poco de precios más elevados que otro tipo de métodos del mercado y no son tan buenos para obtener información cuantitativa, por lo que siempre tienen que acompañarse de otros estudios, mayormente de encuestas. Pasando al siguiente, que sería el siguiente y el último, que sería el de análisis de los documentos. Bueno, el análisis de los documentos, por definición,
Es un conjunto de operaciones encaminadas a representar un documento y su contenido bajo una forma diferente de su forma original. O sea, se analiza el contenido del documento y se ve desde otra perspectiva su forma original. Y tiene la finalidad de posibilitar su recuperación posterior e identificarlo. Características. Es un trabajo mediante el cual, por un proceso intelectual, extraemos nociones del documento para representarlo, facilitar el acceso a los originales, analizar y derivar un documento. Ventajas y desventajas. Bueno, en las ventajas es que son documentos formales, son documentos históricos, el análisis de documentos se basa en documentos que ya existen, que han estado ahí a lo largo de la historia, y se llegan a conclusiones e ideas más profundas gracias al análisis de esos documentos ya existentes e ideas más completas. Desventajas. Bueno, en las desventajas puede ser que exista una mala interpretación de la información del documento por parte del analista y que por lo mismo se llegue a malas conclusiones. Que se basan por 7. Son método inductivo, método deductivo, método histórico-lógico, método de investigación y acción, método analítico, método descriptivo y método comparativo. Pues en cada uno nos está hablando de que en un método inductivo, por ejemplo, en un método inductivo es aquel procedimiento de investigación que se pone en práctica en un pensamiento o razonamiento inductivo. Y nos habla que se basan de una primera y una segunda. El primero dice que se observa de un fenómeno en interés. Este caso es común prácticamente en todos los métodos de la ciencia y consiste en obtener información de un mundo real mediante los usos de los sentidos e instrumentos de medición. El segundo nos está hablando que se establecen patrones posibles. Esto quiere decir que a partir de la comparación y conteo de los datos se busca a ellos alguna correlación, algún índico que resulte revelador o que sea suficiente común para soportar lo general. Esto sería lo que viene siendo, como les comenté, el método inductivo. El segundo nos habla que sería un método inductivo, y el método inductivo nos está hablando que se emplea para deducir conclusiones lógicas, o sea que comparamos decisiones y concluimos en algo lógico a partir de los principios o proposiciones que consideran las verdaderas. Es decir, aplicado a las estrategias de razonamiento lógico, el individuo puede determinar o establecer una conclusión con un solo análisis, una serie de afirmaciones que son consideradas como ciertas, que se expresan con dos, la directa y la indirecta. O sea que la directa nos habla, en este caso es una parte de única premisa y que es contraste con otras de alrededor. La indirecta en este caso se parte de un par de premisas. La primera contiene una afirmación universal y la segunda es una partícula de comparación en ambas. O sea que en una es directa y una es indirecta, que estamos comparando las de adaptar los dicho criterio. Finalmente se resume a datos trasladados por una hipótesis que facilitará al posterior análisis de comparativo. O sea que un método comparativo, por ejemplo, podemos poner en búsqueda en semejanzas y diferentes. El método comparativo de la comparación de contrastación consiste en poner dos o más fenómenos uno al lado de otro para establecer sus simulantes. O sea que yo comparo uno y comparo otro y ya voy buscando cuál es el comparativo y cuál viene siendo, qué diferencia tiene a una semejanza, a una diferencia. Es un decir. Entonces, de esto nos está hablando este método. Entonces, quiere decir que tiene estudia varias formas para realizar lo que viene siendo el estudio y establece caminos y futuros de mejorar el conocimiento en algo. Enseguida le vamos a hablar del proceso de investigación. Pues nos habla que el proceso de investigación es sistemático en generación y conocimiento de un par de premisas. La primera contiene una afirmación universal y la segunda es una partícula de comparación en ambas. O sea que en una es directa y una es indirecta, que estamos comparando
las deducciones del método deductivo. Y por tercera tenemos el método de análisis histórico y lógico, que nos está hablando de que tienen varios puntos importantes. Se caracteriza desde el método histórico, se combinan técnicas. El método histórico no se puede aplicar en un corto plazo, porque como nos habla que es histórico, o sea que tenemos que hablar de la historia, de abarcar todo lo que viene siendo la historia para buscar un gran método. Que los tiempos que pueden estudiar sean largos, es decir, décadas, siglos o milenios. O sea, como que nos dicen que la época de Dios o antes, o nos habla de una historia muy grande. El historiador debe analizar el sentido común de las fuentes. Después nos sigue el método histórico lógico. Pues nos habla igual de que el histórico lógico estudia la trayectoria y concreta esas teorías en una exposición de los autores. Y nos habla igual que se utiliza mucho la metodología para analizar todo lo que viene siendo ya pasado. O sea que igual, como podemos decir que en un libro como este podemos buscar análisis que ya sean históricos, y de allá podemos sacar información y analizar y concluir para llegar a un método histórico. A continuación le vamos a presentar el método, lo que viene siendo un método de investigación, acción y sus características. La investigación nos habla que es una característica clásica de la investigación positiva y la separación entre la reflexión, la acción entre los investigadores y los prácticos. Después nos sigue el método de analítico. Un método analítico nos está hablando que es un procedimiento que se descompone en todos sus elementos básicos y por lo tanto que ve generalmente lo específico. También es posible concebirlo también como un camino que parte de fenómenos para llegar a las leyes, es decir, a los efectos y a las causas. Un método analítico igual nos está hablando que es un método empírico, analítico empírico, o sea que nos dice que es un modelo que estudia un científico basado en una experimentación directa y lógica empírica. Es más frecuente empleado en las ciencias, tanto como las ciencias naturales como las ciencias sociales. Y nos habla que tienen varios puntos para declararse un método analítico. Bueno, y en la parte de la reflexión de importancia de la investigación en la ingeniería, pues vemos que la labor que debe tener el ingeniero industrial es agilizar procesos, optimizar dinero y recursos, y una manera en la cual nosotros podemos ver si estamos yendo en buen camino o mal camino es recolectando información. Esa recolección de información se puede dar por cualquiera de los métodos y técnicas mostrados o señalados anteriormente, y esto nos va a permitir siempre mejorar. Siempre podemos optimizar un proceso, siempre podemos hacer una mejora, siempre podemos economizar algún proceso o hacer que nuestro dinero rinda más. Y eso a la empresa pues le importa mucho. Entonces esta sería la parte en la que más nosotros utilizaríamos estos tipos de métodos y técnicas.